el gobierno pide anotar bienes y congelar cuentas del exministro de Economía, Luis Arce Catacora, por el presunto daño económico en la contratación del software para la gestora pública. ¿Qué opina al respecto, diputado Borda? Me parece que hay una persecución política, embargos preventivos de sus bienes se está solicitando, cuando ni siquiera se ha establecido una imputación formal en contra de él. Ustedes saben que la imputación formal es cuando hay indicios de un grado de responsabilidad y recién se podría aplicar este tipo de medidas cautelares, de embargo, de secuestros, etcétera, ¿no? Pero acá, lamentablemente, tanto han cuestionado la independencia de los órganos. Ahora la justicia ni siquiera es independiente, ahora está secuestrada por el poder político del Ejecutivo. Ese es el problema. Y entonces, a consecuencia de ello, hay persecuciones políticas contra dirigentes, contra nuestros candidatos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto va a seguir hasta el 18 de octubre. Diputado Monasterio, su palabra, por favor. Es muy fácil escudarse en la persecución política para tratar de evadir la responsabilidad ante la justicia. Los hechos denunciados por parte del viceministerio son absolutamente irrefutables y contundentes. Y lamento mucho de que haya una conducta de tratar de encubrir y proteger esta clase de actos. Y lamento mucho más el hecho de que tengan ese tufo de soberbia en no recomponer y corregir los errores del pasado. Además, hoy insisten en el continuismo y no proponen algo nuevo, algo alternativo, algo que pueda verdaderamente demostrar un cambio a la población boliviana. Nosotros lo lamentamos mucho y queremos ser categóricos. Quien tiene actos de corrupción, que esté involucrados en actos de terrorismo, que esté involucrados en hechos de narcotráfico, quienes hayan cometido actos de pedofilia, no es persecución política. Son actos criminales y, por supuesto, tienen un gobierno que va a garantizar de que tenga todo el peso de la ley sobre estos criminales. Nosotros, obviamente, entendemos de que el señor Luis Arce no tiene la moral ni para representar al movimiento socialismo y peor aún para proponerse como una alternativa al país cuando ha sido parte y representa el continuismo de los 14 años de un gobierno que no aprovechó el momento histórico para poder invertir en temas de salud, en el tema económico y que despilfarró los recursos de la población boliviana. Vamos al otro lado. Por el otro lado, hay el ex responsable de transparencia de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Omar Durán, denuncia corrupción en sobreprecios por unos barbijos y dice que el Ministerio de Obras Públicas está de cabeza. ¿Qué podemos opinar al respecto, diputado Monasterios? Bueno, esto es más parte de los fusibles funcionales al escenario electoral que hoy buscan echar tierra al gobierno nacional. Hemos nosotros solicitado la intervención por parte del Viceministerio de Transparencia para que pueda avanzar con un proceso de investigación. Y tenemos que ser categóricos. Ya los primeros informes establecen de que este señor miente y que lamentablemente hoy lleva una conducta absolutamente vergonzosa en tratar de sostener y llevar adelante una acusación que se cae por su propio peso. Nosotros lo aplazamos a que presente las pruebas y es más, si es que presenta las pruebas y los documentos, vamos a constituirnos en parte querellante sobre posibles hechos de corrupción, pero tenemos que ser categóricas. Hay un alto contenido electoral detrás de esta denuncia que nuevamente busca embarrar la imagen de Yanine Áñez. Lo lamento mucho, porque este escenario electoral debería enfocarse de una manera distinta en el tema de propuesta, en el tema de alternativa para el país, y no en esta guerra sucia visceral que lamentablemente hay quienes estas personas se prestan para ello. Gracias, diputado Monasterios. Diputado Borda, ¿qué opina al respecto de la presunta corrupción que existiría en la DGAC? Bueno, mira, o sea, tienen que darse cuenta el pueblo boliviano qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Ahora resulta que al funcionario lo van a procesar y le van a meter a la cárcel por haber denunciado actos de corrupción. Ya realmente sobrepasa lo imaginario de este gobierno, ¿no? Envasarse en barbijos, corrupción, pucha, ya no tiene límite la corrupción, ¿no? Y ahora resulta que nos van a apelar una interesante jurisprudencia, ¿no? Al que denuncia, proceso y a la cárcel, ¿no? Entonces, eso sí es político, ¿no? Eso sí es persecución política. Los otros no. No me parece coherente. Yo estoy seguro, ni la fiscalía ni la policía no les van a hacer nada. Porque en el caso de respirados, ¿cuántos están en la cárcel?
¿Cuántos ministros? ¿Cuántos viceministros están? Todos están en el exterior o están felices gozando de su libertad, ¿no? Y va a ser lo mismo, ¿no? Porque lamentablemente, por eso repito, los jueces y fiscales están sometidos a este órgano ejecutivo. Vamos entrando al tema de las elecciones generales que se vienen aproximadamente en un mes y medio. Y justamente queremos entrar a este tema porque se está escuchando hablar mucho a los candidatos, no como en otras elecciones que se los tenía muy reservados hasta el final. Sin embargo, se los escucha hablar mucho, sobre todo a los candidatos a la presidencia. Pero lamentablemente esta guerra sin cuartel que se está viviendo en Bolivia, más allá de la pandemia, esta guerra sin cuartel política que se está viviendo, está evitando que los candidatos a la presidencia hablen de proyectos, hablen de planes, porque cuando aparecen en medios de comunicación se les escucha opinar en contra del gobierno de transición o en contra de la oposición o los temas personales y los delitos que habría cometido el expresidente Evo Morales. ¿Qué esperamos de unas elecciones que se vienen en un mes y medio si los ciudadanos no sabemos de las propuestas de los candidatos? Diputado Monasterios, por favor. Primero tenemos que partir de lo siguiente. Me resulta un acto de extremo cinismo venir a acusar de corrupción los que fueron campeones de la corrupción. O la población se olvida del caso Zapata, del fondo indígena, del despilfarro que hicieron con los recursos de la población boliviana. Eso es importante aclararlo. Esta campaña vamos a arrancar con muchísima energía, con muchísimo entusiasmo. Vamos a recorrer todo el territorio nacional llevando la propuesta de Yanine. Yanine que no tiene que prometer, que tiene que dar continuidad al trabajo que se ha hecho en tan solo 8 meses, apostando por la salud, dando resultados concretos, más de 1.000 camas de unidades de terapias intensivas, más de 7.500 ítems en el sistema de salud, más de 500 respiradores implementados en el país. Y por supuesto otro pilar fundamental que es el tema de la reactivación económica, como el crédito 123, como la creación de fuentes de trabajo y de empleo, la posibilidad de vivienda, que es por supuesto los 2 pilares que vamos a encarar en los próximos 5 años. Tenemos que entender muy bien que esta campaña nos trae con muchísima responsabilidad, que no solamente tenemos que enfrentar la irracionalidad del MAS que busca la violencia, sino también el boicot y el bloqueo en esta lógica de tratar de desgastar la gestión del gobierno nacional. Hoy los invito a que aportar por la salud y por supuesto también por la reactivación económica. Gracias, diputado Monasterios. Diputado Borda, comenzamos esta carrera, esta recta final hacia las elecciones, pero los candidatos no están hablando de propuestas, están más disparando de un lado al otro en una guerra política sin cuartel. Porque no tienen propuesta, así de lógico, ¿no? Son candidatos totalmente improvisados, candidatos después que van a decir renuncio porque yo tengo que pedir limosna al exterior, o candidatos que van a manejar, obviamente, sin ningún tipo de criterio, como lo está manejando el actual gobierno. ¿Qué propuesta tienen en el ámbito económico, en el ámbito de la salud, principalmente? Elementos que obviamente el pueblo boliviano necesita saber. Entonces no tienen propuesta. Nosotros tenemos una agenda, la Agenda 2025, una propuesta económica con un candidato solvente, con un economista, con una persona que ha estudiado y que ha demostrado, además, independientemente de su estudio, durante 14 años, cómo va a estabilizar nuestra economía, ¿no? Tenemos una propuesta en el ámbito de la salud. Entonces, eso es lo que les falta, lamentablemente, a los otros candidatos. Así es, empezamos también las elecciones a las horas de lanzarse las campañas, lamentablemente en una época de cuarentena, una época de pandemia, vemos la irresponsabilidad de la gente y de algunos políticos que concentran personas sin nada de bioseguridad. Entonces, ¿cómo es que esperamos llegar de aquí a un mes y medio tratando de mejorar las condiciones en cuanto a contagios? Diputado Borda, por favor, con usted. Sí, simplemente tal vez puntualizar, ¿crees que a la población le interesa que el Evo es pedófilo, no es pedófilo? A la población, a la gente común ahora le interesa qué van a hacer en octubre. Va a haber inflación, hiperinflación. ¿Qué va a hacer con el tema de la salud, con el tema de la economía principalmente, ¿no?
Ahora, evidentemente, es una campaña sui generis, la campaña debe ser en base a propuestas, ¿no? Ya no debería ser movilizaciones, marchas, como se hacían anteriormente, ¿no? Y obviamente también hay que cuidar el tema de bioseguridad para garantizar precisamente que el 18 de octubre todo el pueblo vaya a las urnas y el nuevo gobierno sea decisión de la voluntad del pueblo boliviano principalmente. Entonces también exhortamos al órgano electoral que pueda regular normas fundamentalmente para los candidatos, para que si va a haber algún tipo de concentración, una movilización, se pueda hacer con las garantías mínimas de bioseguridad, porque la pandemia está pendiente en este momento. La pandemia es alta en Bolivia. Entonces tenemos que respetar esos mecanismos y esos parámetros de salud fundamentales. Gracias, diputado Borda. Diputado Monasterios, por favor, el tema de la bioseguridad en las campañas electorales. ¿Cómo puede exigirle al MAS de que se preocupe por la salud del país si fueron quienes impidieron el paso de profesionales médicos, ambulancias y enfermeras para poder atender a los enfermos? ¿Cómo le podemos pedir al MAS si apostaron a la convulsión y a la confrontación, llevando adelante ribetes de violencia simplemente por una consigna política sin pensar en el tema de la salud? No se les puede exigir absolutamente nada, porque llevaron adelante un acto criminal en media pandemia en tomar estos actos de violencia que son absolutamente imperdonables. Nosotros obviamente estamos encarando todos los mecanismos para garantizar el tema de la bioseguridad y las condiciones para obviamente contener el tema del contagio. En lo personal, yo era del concepto y la idea de que se prolongue el tema del proceso eleccionario, ya que obviamente todavía el 18 de octubre veo que es una fecha muy peligrosa por el tema de por el riesgo y potencial del crecimiento de esta enfermedad. Pero bueno, nos llevaron a los escenarios de violencia y teníamos que buscar una salida. Y hoy se ha definido una fecha que es el 18 de octubre, la que hemos acatado y la que vamos a tratar de garantizar con los recursos del Estado y todos los mecanismos de seguridad para garantizar de que este proceso eleccionario se celebre. Yo obviamente creo de que la población boliviana hoy está muy preocupada y la preocupación pasa por su economía, por la salud y no en el tema electoral. Pero bueno, son las cartas que tenemos que jugar y la vamos a encarar con absoluta determinación para poder garantizar no solamente un proceso transparente, limpio, el voto sí valga de la población boliviana, sino que también vamos a tener todos los mecanismos de seguridad para que la población pueda ejercer su voto. Gracias, diputado Monasterios. Diputado Monasterios, me quedo con usted. Después de 23 años se llevará a cabo una elección sin la presencia y la participación del expresidente Evo Morales Ayma. Yo discrepo en el sentido de que lo escuchaba mi amigo Borda decir de que a la población no le importa si Evo era pedófilo. Por supuesto que importa que Evo si era pedófilo. Hay que entender muy bien de que una relación enfermiza, criminal, de una persona mayor con una menor de edad es un delito y ese delito tiene que ser sancionado. Nosotros obviamente vemos de que esta inhabilitación responde por un elemento fundamental y sencillo, el respeto a la Constitución política del Estado y por supuesto la norma electoral, que establece con mucha claridad el requisito indispensable de la residencia por 2 años de permanencia en territorio nacional para poder habilitarse como candidato. Es mucho cinismo el querer imponer por la fuerza una habilitación cuando obviamente la norma constitucional y la norma electoral lo impide. En ese sentido, no tenemos nada que celebrar, ya que obviamente el Tribunal de Garantía ha asumido una posición enmarcada en la ley, ha cumplido con su trabajo. Y obviamente nosotros entendemos de que esta inhabilitación corresponde al hecho de que Evo Morales ha perdido su derecho para poder participar al acogerse al refugio político. Gracias, diputado Monasterios. Diputado Borda, después de 23 años, ¿no estaría presentándose en las elecciones el señor Evo Morales Ayma? Bueno, yo primeramente quería dejar una tareita para que nos pueda responder el diputado y el pueblo boliviano. ¿Qué es más criminal? Salir a las calles a pedir salud, a pedir democracia a la gente humilde, a pedir que obviamente el Estado pueda darle medios de subsistencia porque están muriendo de hambre, están muriendo por falta de atención a la salud. ¿Eso es criminal? ¿O es más criminal robar respiradores, no entregarse respiradores, esos 170 respiradores que hubieran salvado muchas vidas y que ahora ya no hay, como decimos los collas, mana cancho, no hay respiradores, ni la plata, ni los respiradores, absolutamente nada. ¿Qué es más criminal? ¿Robar en plena pandemia hasta en barbijos sobre precios? ¿Qué es más criminal? Entonces tendríamos que determinar y precisar estos elementos. Dos, Evo Morales no es
el MAS. Evo Morales no es el MAS. Entonces, el MAS es mucho más, no está supeditado a personas, a líderes. El MAS es la cosmovisión de la voluntad del pueblo boliviano. Gracias, diputado. El MAS es la gente humilde. Entonces, hoy día nos vamos a afrontar. Lo importante es tener la participación del pueblo boliviano. De cómo llega la propuesta de Juntos para el 18 de octubre. Se dice que ha sido 9 meses que sin duda alguna ha sufrido un desgaste el gobierno de la presidenta Áñez. Sin embargo, por parte del gobierno del presidente Áñez muestran mucha voluntad y dicen estar con todas las pilas puestas para continuar un proceso. Ellos se robaron todo durante 14 años y hoy tienen el cinismo de hablar de corrupción. Ellos apostaron a llevar adelante movilizaciones violentas para violar el tema de la cuarentena y exponer el riesgo de la salud de la población boliviana. Llevaron personas enfermas, contagiadas de COVID, para que entren a la ciudad de La Paz. Y esto es absolutamente inadmisible. Nosotros obviamente estamos encarando este proceso eleccionario con muchísima energía. Y es por eso que estoy acá. Es por eso que yo, que he luchado durante 14 años, que he enfrentado el narcotráfico, la corrupción, que me han metido preso, que me han metido procesos, que me han tratado de perseguir y acallar con toda esta persecución que se realizó en mi contra, he tomado la decisión de estar al lado de Yanine Áñez porque es la única candidata que puede impedir el retorno de Evo Morales y, por supuesto, puede permitir darle una alternativa de futuro a la población boliviana. Una mujer que siente, que palpa, que entiende la problemática de la población y que hace, a través del gasto controlado público, una inversión correcta, como el tema de triplicar la inversión en materia de salud y, por supuesto, en materia económica. Es por eso que estoy al lado de Yanine y voy a trabajar incansablemente para que sea nuestra futura presidenta de todos los bolivianos este próximo 18 de octubre. Diputado Borda, el MAS, ¿con qué fuerzas llega para el 18 de octubre? Sabemos y no podemos desconocer que Evo Morales siempre significó un símbolo muy grande para el partido del MAS y las últimas noticias con los delitos que habría cometido o que se le acusan, sin duda alguna la gente ha sentido el golpe en el MAS. ¿Cómo viene, cómo llega el MAS para el 18 de octubre? Con mucho compromiso, con 2 propuestas básicas, luego de todo esto, ¿no? Garantizamos estabilidad económica, fundamentalmente, al pueblo boliviano, y salud. Con 2 propuestas que jamás, nunca vamos a hacer. Entregar nuestros recursos naturales y nuestras empresas a las empresas transnacionales. Eso jamás lo vamos a hacer. Eso inclusive estamos dispuestos a jurar sobre la Biblia. Nunca vamos a hacer un gobierno entreguista de nuestros recursos naturales y jamás vamos a vender la soberanía del pueblo a ningún yanqui, a ningún norteamericano o a ninguna empresa transnacional. Esas no son nuestras propuestas. Con eso vamos a llegar el 18 de octubre y estoy seguro que las y los bolivianos, pensando en nuestro futuro, pensando en el futuro de nuestros hijos, fundamentalmente, van a apostar nuevamente por el proceso de cambio y por el movimiento al socialismo. Bien, gracias diputado Borda, gracias diputado Monasterios por habernos acompañado en Los Hijos del Vecino. Vamos a hacer una pausa y enseguida retornamos en la recta final de Los Hijos del Vecino.